Así que se empieza directo al punto, sin saludar a la gente. Pelado. Porque no hay gente en esto, así Sí, que somos nosotros dos es nomás. un proyecto lindo, pero vamos, no, como se pueda. Sí, confirmadísimo. El Así primer que, capítulo de un podcast que ojalá dure más de 10. Ojalá dure este video más de 3 minutos. Claro. Así que íbamos a comentar historias, relatos, no sé, experiencias que pasaron a gente que conocemos y cosas que a lo mejor a nosotros nos pasaron. Cosas paranormales. Para anormales. Así que, ¿quién empieza? Yo creo que tú, porque ¿Ya? eres tú. Ok. El humanista empieza. Sí, porque sí. Dale, entonces... bueno, con conocidos que tenemos, nosotros vamos a un lugar que está en Chile, se conoce como San José de Maipo, y es un lugar como muy de cerro, entonces como un contraste muy rural entre naturaleza y pueblos, ¿cachai? Y donde hay gente. Tampoco digamos que está en medio de la nada. Digo que hay gente porque de verdad pareciera que estuvieran así como en medio de la nada, así como tirados, ¿cachai? Bien montañoso el terreno, entonces Sí, da para ver casas como bonitas. Sí, aisladas. sabes que Son bonitas, es pero bonita ya. son como, ponte tú, a ver, tu vecino está como a 30 metros y en una loma del otro Está como cerro. a otra montaña de distancia. Claro. Está a otra montaña de distancia. Entonces, claro, nuestra tía, una tía que vive para allá, tiene su casita y todo el tema, entonces de repente vamos y con gente vamos a verla. Y nos quedamos entonces como para desconectarse, tiene cerritos, ¿cachai? Valga la Es redundancia. entretenido ir para Tiene allá. hartos cerritos y los cerritos son lindos porque son cerritos. Y tiene unos ríos, el estero. Pero a lo que vamos, ¿no? Y claro, para describir un poco la geografía del lugar, para que se entienda que no hay tanta gente allá. Entonces, nuestra tía vive como a una cuadra, por así decirlo, pero aún como está en un cerro, no es como una Es como cuadra en sí. cuadra de campo. Claro, es como una cuadra de parcela. Son como una igual a 20. Entonces viven casi enfrente de un cementerio. De hecho, creo que vive literalmente enfrente de un cementerio. Y un día que fuimos nos contaron que un tío que trabaja por ahí estaba devolviéndose a la casa. Entonces fue caminando y había un chico delante de él que estaba viendo el teléfono. Entonces él está caminando adelante del chico para describir un poco el lugar. Es como una calle. Era de noche y estaban las luces. Claro, entonces él iba en su vía, porque es cerro. Entonces iba en su vía y veía a este chico más adelante viendo el teléfono. Y vio que había un espectro, digamos así como... Un espectro ya, no quiero decirle fantasma, Sí. una energía. Y fue caminando hacia el cementerio. Entonces traspasó la pared. Entonces mi familiar cuenta que igual quedó como sorprendido por la situación porque pensó que él nomás había visto la energía que pasó el fantasma o La cosa. Claro, la cosa. Y traspasó esta cosa al cementerio y llegó a las puertas del cementerio y entró al cementerio. Entonces quedó así como súper para adentro. Y pensó que lo había visto él solo, digamos. Que no, nada más, nadie más. Y se dio cuenta que el chico que estaba viendo el teléfono adelante estaba pálido del miedo porque también había visto este ente que se presenció de alguna manera. Entonces, igual fue... brígido. Nos contó que Creo nosotros estábamos durmiendo así como en un dormitorio que daba enfrente al cementerio. Y que como bien enfrente del Sí, único cementerio que hay ahí. Lo contó y después nos dijeron, ya pueden dormir arriba en el dormitorio que está enfrente al Que cementerio. da al frente. Claro. Si ven cosas extrañas, ya saben, ¿no? No. Para que no tengan miedo. La siguiente historia es algo que pasó por ahí de otro conocido, que fue algo que cuando contó que estaban construyendo la casa, los cimientos de ella, uno de los maestros constructores
se despertó en la noche, durmiendo ya a la intemperie porque ya creo que está de sobra decir. Y él se despertó por un tema de una luz. Cuando fue a ver lo que generaba esa luz, se dio cuenta que había como un orbe y flotando. Entonces ahí termina la historia. Súper extraña. Ya. Que es un tema porque en Chile, aparte tú, hay mucho avistamiento De cosas. de cosas en el cielo. Porque, bueno, también en Chile se habla de la isla Friendship, ponte tú, que es como una isla que Friendship. aparece y desaparece. Y ahí viven como gente Extraña. alta, blanca y rubia. Y como que tienen la solución a todas las enfermedades que existen. Es como, ¿qué onda? ¿Me estáis describiendo un gringo promedio? Claro, un ario promedio. Entonces, claro, entonces pasan estas cosas, ¿cachai? Y en Igual que Chile, el en tema Chile de lo- es un tema como bien fuerte porque como hay harto cerro, hay harta Igual altura. que el tema de los avistamientos en carretera. Es algo bien famoso acá en Chile. Bueno, yo creo que en general, pero yo me refería como a ponte tú, no sé, pues el norte de Chile tiene como el cielo más despejado, no sé si del mundo, pero sí como de Latinoamérica. Entonces se ve muy, muy bonito el cielo. No, sí, creo que es del mundo. Sí, de hecho hay varios Como unas pocas telescopios como de de varios países, internacionales, sí, sí, de varios sí. países en el norte. Sí, de hecho Entonces, la para NASA creo que aprovechar- tiene algunas sedes por ahí. Sí, de Porque- verdad que sí. Para poder ver bien algunas cosas en el cielo, no sé lo que vemos en puras estrellas. Constelaciones, estrellas, planetas Entonces, nuevos. Claro. Yo hay algo que no comprendo. Yéndome un poquito, pero hay telescopios que pueden ver súper lejos. Es como, ¿qué onda? Pueden hacer eso y no cuestiones que vayan hasta allá. Pero volviendo al tema, No sé, o sea, es que ese tema del telescopio es como... Porque son... ¿Has visto esas cuestiones? Son brutalmente gigantes. son cosas. Son súper Pero grandes ya. esas cosas. Volviendo al De tema, más que sí. otra historia que esto me pasó personalmente a mí. Yo cuando nos cambiamos de casa, desempacando, yo tenía muchos peluches que la mayoría conservo. Y había un peluche que yo me acuerdo mucho por esto que me pasó, que fue en las primeras noches de acá. Creo que fue la primera ya en sí. Era un peluche de un mono blanco con una cuestión de cerveza. Y cuando yo tomé el mono, lo iba a poner en mi cama y vi que movió la mano. Fue algo que como... ¿Por qué se movió? Y no sé, fue algo que me dio miedo, de verdad, porque estaba muy chico, tenía unos 3 a 4 años. Sí. Era chico, tú igual, pero ya a la mañana siguiente dormí con ese mono bien alejado. Creo que le decís mono porque literalmente el peluche era un mono. Era un mono, sí, era Sí. un mono. Y cuando desperté a la mañana siguiente... Es como un poco lo que le pasó a la Yuya con el peluche. Con el que peluche se le movía que se movió la para mano, adelante, claro. sí. Pero no sé, fue extraño porque el lugar donde vivimos es húmedo y hace frío. De hecho ahora tengo bastante frío. Sí, hace harto frío. Y estábamos durmiendo con ventanas, puertas cerradas. Entonces, extraño que la cuestión se moviera sola porque no había viento. Entonces, claro, dormí con ese mono, sin ese mono bastante alejado de mí. Cuando desperté, mi mamá me dijo, oye, fíjate que esta prima se está cambiando de casa, entonces si a alguno de sus hijos le queréis regalar un peluche. Y tomé al mono y lo regalé. El mejor primo del año. Y le hiciera maldades al perro. Claro, Sí. pero ¿Te sí, cachai? fue algo que... Ahí nomás, Qué mala onda. ahí. Sí. Me acuerdo que a mí cuando era chico me regalaron no era una piñata, de hecho. Era una piñata porque en esa época no había tanta plata, no había plata de hecho. Y me regalaron una piñata de Spider-Man, ¿cachai? Y eran estas piñatas como de dibujos que como que dibujan un cartón adelante, un cartón atrás. Ya, Y ya, y entonces- listo.
Entonces, claro, y lo rellenan al medio con cuestiones. Entonces me acuerdo Sí, que era sí. chico y tuve ese cumpleaños. Y después era un Spider-Man. Lo saqué y lo pegaron en la pieza de nosotros. En esa época, la pieza de mis papás era la misma pieza que la de nosotros. Dormíamos en el mismo lugar, sí. Era loquísimo. ¿En qué casa fue? En los Andes. Por No, ahí en Quinta Normal. no me acuerdo de eso, porque yo me acuerdo cuando ya dormíamos separados. Es que eso fue después, eso fue cuando tú naciste, pues yo te estoy hablando antes de que tú nacieras. Ya. Entonces estaba el Spider-Man justo arriba, como póster, ¿cachai? Ujú. Y hubo un día que yo como que no dormí bien, pues, ¿cachai? Y daba que mi papá salía y yo me iba a dormir con mi mamá porque me daba miedo igual. Sí, igual Se veía creo que todos hicimos eso. que despertaba así, y estaba la cama que para más encima es más grande y más cómoda, entonces me Sí, iba para allá sí. y dormía más cómodo. Así cualquiera. Me acuerdo que, bueno, es como, no sé si es tan paranormal así, pero es una anécdota que igual recuerdo como bien vividamente, ¿cachai? Como Sí. lo recuerdo bien. Entonces estaba descansando entre ese lapso en ese estado de trance, como que te estáis relajando para quedarte de nuevo dormido y estáis despierto. Claro. Y me puse a ver el Spider-Man y estaba moviendo los ojos. Estaba pestañeando el mono. Y yo estaba con los ojos abiertos, así, bien abiertos. Y el mono cerraba los ojos, sí, se los cerraba. Y no eran ojos así como un ojo humano, porque es Spider-Man, entonces tenía como esto... Tenía la cuestión de la máscara. Sí, pues tenía la Claro. máscara puesta, tenía esas La cositas cuestión blancas así. parpadeaba. Y esa cuestión como que se cerraba y se abría, sí, y era loquísimo. Y yo no le decía nada a mi mamá porque tampoco me daba miedo, ¿cachai? No sentía miedo, pero me daba como una sensación como de que era muy Extrañeza. extraño, Claro. ¿cachai? De hecho, en esa misma casa, esto no sé si tiene que ver algo tan paranormal con fantasmas, pero fue una experiencia que a mí me pasó que cuando yo nací, ya teníamos que dormir separados de mis papás. Dormíamos en piezas separadas. Y bueno, yo me acuerdo que para entretenerme, en esa casa habían CDs de Spider-Man, la serie de los 60, Sí, y de la Pantera Rosa. eso sucede, los rayamos enteros. Sí, Lo veíamos siempre. lo ocupábamos los mismos Si 60. no tuvimos cable, hasta bien después. Sí, Y fue mucho tiempo. dependíamos más del Cubox, del 13, Del 13. o ver después los domingos, La- veíamos Malcolm o Dragon Ball. Sí, sí. Loquísimo. Sí, era una época simple. Y me acuerdo que yo me despertaba, y como me despertaba antes, fijo casi que 7 de la mañana, no sé, siempre cuando era más chico tenía como un reloj que me decía, despiértate ahora, cabro chico. Me acuerdo que una vez cuando me desperté, fui a la pieza de mi papá y vi literalmente a la Pantera Rosa salir de la pieza. Y me dijo, no entres porque tu mamá está durmiendo y no la vayas a molestar. Claramente, como yo, niño chico, no le hice caso y me fui a acostar con mi mamá. Pero ahí Pero ¿cómo? Espérate, descríbeme el... era como los dibujos animados. Pero ¿sabéis qué? Cuando empecé a recordar bien, porque los pocos recuerdos que tengo de esa casa, ¿sabéis que llegué a pensar algo? Era mi papá, pero el tema de que en esa época no lo veía tanto, figuraba más como una figura paterna de la Pantera Rosa que a mi propio papá, porque siempre estaba trabajando. De hecho, te Y iba a comentar lo mismo. Los primeros recuerdos que tengo de mi papá es cuando ya nos cambiamos de casa. Entonces siempre tengo como esa mentalidad en esa época de él. Entonces fue algo que ahora lo pienso y fue como... No suena tan descabellado. No, pero- de hecho, no sé, de alguna manera sentido. Quizás pudo haber pasado algo parecido con lo que pasó con Ponte tú, este caso en México del Chester Chetos. Chester Cheto.